Los derechos que hoy tenés y disfrutás no existieron siempre. Son fruto de la lucha de muchos y muchas que, al igual que vos, querían vivir mejor. A mediados del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial, millones de personas trabajaban bajo condiciones precarias, en jornadas de 18 a 20 horas, sin acceso a educación, vivienda y malas condiciones laborales. Poco a poco los trabajadores empezaron a organizarse y a luchar por sus derechos. En 1886, en plena huelga de los obreros de Chicago, 8 obreros acusados de violentarse contra el gobierno fueron ejecutados. A partir de allí, el 1 de mayo es el Día Internacional de las y los trabajadores. Los procesos de lucha en un convulsionado fin del siglo XIX y principios del XX y las contradicciones del mundo capitalista moderno encontraron al Uruguay en pleno proceso de cambios culturales y estructurales en sintonía con la tendencia global. Ya en 1865 los tipógrafos estaban organizados, se creó la Federación Obrera Regional Uruguaya FORU, que empezó a luchar por la ley de 8 horas. En 1911 realiza la primera movilización contra la carestía. Posteriormente, el Estado uruguayo hace lugar a parte de las reivindicaciones y por eso, hace 104 años, disfrutamos en Uruguay el derecho a la jornada laboral de 8 horas. A lo largo de las primeras 2 décadas del siglo XX se avanzó en materia de derechos civiles, como en el caso de la materialización del divorcio por la sola voluntad de la mujer, legalizado en el año 1913. 14 años más tarde, las mujeres uruguayas adquirieron el derecho a votar. Durante el vallismo se logran avances en materia de derechos obreros, pero también para el empresariado y la burguesía nacional en incipiente crecimiento. En ese contexto, crece la movilización obrera, se crean nuevos movimientos y organizaciones sindicales de inclinación socialista y comunista, sumándose a la ya existente corriente anarquista, y despliegan luchas por los derechos de la clase obrera nacional e internacional. En 1943, plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se debate entre la libertad y el fascismo, se crea en Uruguay la Ley de Consejos de Salarios, que obliga a los empresarios a negociar con trabajadores y gobiernos pautas salariales y condiciones de trabajo. Recién hace 15 años, la negociación colectiva es obligatoria en el ámbito público, doméstico y rural. En 1964 se concreta un proceso largamente trabajado hacia la unidad del movimiento sindical, convocándose a la conformación de la CNT. Así, el movimiento sindical logra unificarse en la Central Única, una de las pocas que existen en el mundo, diversa, democrática y con un valor agregado en defensa de la unidad que aún persiste. 1968 estuvo marcado por movilizaciones por el boleto estudiantil y presupuesto para la educación. La respuesta del gobierno de Pacheco Areco fue represión y asesinato de estudiantes. La CNT responde con paros y movilizaciones bajo la consigna Obreros y Estudiantes unidos y adelante. Posteriormente, Bordaberry reafirma las medidas de su antecesor y en 1973 realiza un golpe de Estado cívico-militar que tiene como respuesta inmediata una histórica huelga general de la CNT que paralizó a todo el país. Durante los 12 años de dictadura, las y los trabajadores que tuvieron que enfrentar la cárcel, la clandestinidad o el exilio desplegaron resistencia pacífica contra el terrorismo de Estado que perseguía, torturaba, raptaba niñas y niños, asesinaba y desaparecía compatriotas. En ese contexto se funda el PIT, y junto al espectro político democrático se derrota la dictadura y se reconquista la democracia. En la década del 90 se agravó la crisis económica venida de la dictadura y empezamos a perder derechos que creíamos eran naturales, ya que durante la presidencia del Partido Nacional y sus políticas neoliberales hubo pérdida de salario, se cerraron industrias, se intentó privatizar las empresas públicas y las defendimos con el pueblo y se eliminaron los consejos de salarios. En la crisis del 2002, durante el gobierno de Valle, los uruguayos nos encontrábamos en una encrucijada entre el continuismo o el cambio. Desde 2005 sucedieron varios acontecimientos que mejoraron la situación de vida de la gran mayoría de los uruguayos y uruguayas. Entre otros, se reinstalaron los consejos de salarios que se habían eliminado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. El poder de compra de trabajadores y trabajadoras aumentó 61% por encima de la inflación. El salario mínimo nacional pasó de 2.050 pesos en enero de 2005 a 15.000 pesos, triplicando el poder de compra. Aunque hoy más de 400.000 compatriotas ganan menos de 20.000 pesos líquidos y sigue sin alcanzar para poder solventar un hogar. Se crearon más de 400.000 puestos de trabajo gracias a diferentes medidas, entre ellas la capacitación de miles de trabajadoras y trabajadores a través del INEFOP. Aumentaron las pasividades mínimas, se incrementó el tope del subsidio por enfermedad y se logró que se implementara un sistema que permitió que miles se pudieran desafiliar de las AFAP. Se creó el Seguro Nacional de Salud como Fondo Universal y Solidario, al cual accedieron amplios sectores
sectores de la sociedad que carecían de atención. En materia de vivienda, se crearon más de 19.000 viviendas destinando la mayor parte del presupuesto del Ministerio al sistema cooperativo. La educación tuvo algunas reformas, entre las que se destaca la transformación de la UTU, la creación de la Universidad Tecnológica, la inauguración de nuevos locales y el avance en la universalización de la educación en los sectores más vulnerables. Se creó el Sistema Nacional de Cuidados para que la población más vulnerable mejore su calidad de vida. En materia de derechos civiles, se legisló sobre diferentes leyes, como la Ley de Acceso al Empleo para Personas Afro, la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, la Ley de Matrimonio Igualitario, la despenalización del aborto, la Ley Integral para Personas Trans. Son avances que mejoran la calidad de vida y de decisión de muchas y muchos compatriotas que veían sus derechos coartados. Se lograron algunos avances en materia de derechos humanos que permitieron encontrar restos de uruguayos desaparecidos en dictadura y se procesó a varios militares culpables. Son avances que son necesarios defender y difundir, pero aún falta. Es necesario avanzar en más y mejor formación profesional que nos prepare para las nuevas tecnologías de producción y servicios, generando más y mejor empleo. En materia de salud es necesario avanzar en derechos, bajando los costos a la población en órdenes y tickets y extendiendo los derechos a la salud bucal. Se necesita avanzar en materia tributaria para que los sectores que más tienen aporten más. El país sigue creciendo en medio de turbulencias regionales, como la situación de Brasil y sus políticas regresivas que elimina derechos y reivindica dictaduras. Argentina, con una inflación galopante, la situación de asesinatos en Colombia a militantes sociales, la estrategia de aislamiento por parte de Estados Unidos contra Venezuela y la profundización del bloqueo económico a Cuba marcan la realidad de los pueblos latinoamericanos hoy. Por eso en Uruguay es necesario apuntar a redistribuir la riqueza para que el mercado interno sostenga la producción y superemos la crisis regional, como lo venimos haciendo sin retroceder al modelo neoliberal. Es necesario duplicar la inversión en vivienda, ya que es insuficiente, apoyando más emprendimientos cooperativos como Foodbank o las cooperativas de vivienda sindical y medidas que controlen el valor de los alquileres. La discriminación por opción sexual, etnia o situación económica es algo que seguimos viviendo y debemos luchar para combatirlas. Por medio de la educación debemos denunciar y concientizar sobre la erradicación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad. A nivel presupuestal es imprescindible destinar el 6% del PBI para la educación, más un 1% para ANEP y la Universidad de la República. Es necesario atacar los problemas de empleo que tenemos en la actualidad. El Estado deberá favorecer en sus compras públicas a empresas con producción nacional y aumentar la inversión pública como herramienta dinamizadora de la economía. Tenemos problemas de convivencia, es verdad, pero la respuesta a esto no pasa por sacar al ejército a las calles, pasa por educar, generar empleo y mejores condiciones de vida para los sectores más vulnerables. Debemos seguir avanzando en verdad y justicia. La situación vivida hace poco tiempo por las declaraciones del ex comandante en jefe y la visión que tiene sobre los derechos humanos marcan que aún en las Fuerzas Armadas existe un pacto de silencio que no permite que los familiares y madres de detenidos o desaparecidos sepan la verdad, encuentren los restos de sus seres queridos. El cambio social y cultural es quizás uno de los mayores desafíos que se vienen, defendiendo los derechos conquistados y empujando para avanzar en las transformaciones necesarias para que el país siga creciendo. PIT-CNT, para seguir conquistando derechos.